Antes de plantear el tema, eh, ¿cuál es, por así decir, el peligro que, que se nos puede venir encima? Y yo diría que lo primero, hay un hecho nuevo en el mundo social y que tiene mucha presencia, por supuesto, en el mundo político, que son las redes sociales, que es una cosa nueva, en el sentido de que cambia el espacio, cambia el costo de comunicación, hace más, por así decir, irrelevante el espacio. Tradicionalmente el espacio estaba ligado al tiempo, ¿no es cierto? Tú tenías que viajar para llegar a hablar con alguien. Bueno, en las redes sociales hay una inmediatez que es distinta de la inmediatez que daba, por así decir, el teléfono, digamos, ¿no? Que todavía da el teléfono, porque tú tienes una inmediatez, pero unida a una pluralidad de personas que participan de esa inmediatez y que pueden ser miles, pueden ser millones incluso, cosa que no pasa en una conversación telefónica, ¿no es cierto? Entonces, las redes sociales tienen una capacidad de expansión de ideas, opiniones, datos, imágenes, absolutamente extraordinaria, que nos hace vivir de nuevo, paradójicamente, en una especie de pequeño pueblo, de pequeña aldea, ¿no? Es decir, en la antigüedad, la democracia surge en pequeñas ciudades, estados, donde había, no sé, 40.000 ciudadanos. Claro, había bastantes más esclavos que eso, pero en definitiva eran agrupaciones humanas, digamos, donde había 100.000 personas, 150.000 personas, de las cuales realmente los que influían en política, los que votaban eran en el punto máximo, 40.000, digamos, normalmente más bajo. Y esa gente vivía una al lado de la otra, en casas muy pequeñas, de tal manera que se podían juntar en una plaza, se veían todos los días en el ágora, que era la feria, digamos, el mercado. Es decir, eran sociedades muy pequeñas, pequeños pueblos que se gobernaban democráticamente a través de un sistema de democracia directa. Entonces, en la Grecia antigua, ¿no es cierto?, los ciudadanos votaban las leyes directamente, no había, más que en casos muy especiales, representación. Claro, había un gobernante, que era lo que se llamaba en ese momento el estratega, ¿no es cierto?, que ese sí gobernaba, pero él era elegido directamente por el pueblo, que era el mismo pueblo que votaba las leyes y que podía derribar al gobernante, al poder ejecutivo, por así decirlo. Era un sistema de democracia directa y era un mundo pequeño en el cual todo el mundo está conectado. Bueno, hace muchos años un libro de McLuhan, ¿no es cierto?, que planteó que estábamos avanzando hacia una aldea global. Y eso que pareció una predicción así un poco a la loca, bueno, yo creo que con las redes sociales se ha transformado en una realidad muy clara. O sea, estamos viviendo como si viviéramos en una pequeña aldea, pero esa aldea es el mundo, o casi el mundo. Entonces, las conexiones son rapidísimas, a bajísimo costo, y se producen todos los efectos que se producen en el pequeño pueblo, para bien y para mal. No cabe duda que en la vida social, en el mundo de la amistad, de la familia, de los compañeros de curso, bueno, los WhatsApp, todas estas cosas, los Facebook y todo este tipo de mecanismos han permitido revitalizar vínculos humanos, ¿no es cierto?, de gran valor. De alguna manera permiten estar en contacto sin estar físicamente presente, y en ese sentido tienen un efecto muy positivo. En realidad, en general, por ejemplo, David Miller sostiene que es uno de los expertos en esto, que las redes sociales no es que nos cambien, simplemente reflejan lo que somos. Pero algo ocurre en materia política que vale la pena tener presente. Y los estudios indican, de Sunstein, Alcott, de otros que han estudiado el tema, que hay mucha evidencia que indica que estas redes sociales tienden a polarizar. Es decir, la gente tiende a marcarse de un lado u otro de una manera bastante categórica y tienden a vivir en burbujas informativas, donde entre los amigos y amigas, entre un grupo que comparte una cierta idea, una cierta visión, se intercambian videos, memes, caricaturas, bromas, informaciones verdaderas y falsas, opiniones que vienen avaladas por el grupo,
no por un medio de comunicación público, que vienen avaladas por una amiga o un amigo que lo posteó, ¿no es cierto? Y tiene la credibilidad que tiene la amistad, y que circulan en grupos que tienden a vivir al interior de esta burbuja con muy poca exposición a visiones contrarias o alternativas. Entonces, esto es algo que tiende a polarizar. Lo otro que tiende a ocurrir es que cuando las redes funcionan mucho en forma de contacto masivo, es decir, de cosas que se hacen virales y que se transforman en algo muy parecido a lo que era en la pequeña aldea, ¿no es cierto? La copucha, la mentira, la calumnia o la opinión que se vuelve dominante por un factor emocional y que en pocas horas todo el pueblo está vibrando con la misma intensidad ante un tema. Lo mismo empieza a pasar hoy día en las grandes sociedades, ¿no es cierto? Tenemos a toda la sociedad vibrando con un tema que pasa, pero que en ese momento contagia a los políticos, contagia a los medios de comunicación, contagia a todo el mundo, y como que no hay tiempo para examinar esa noticia o esa opinión, ¿no? La masa tiende a atenuar la responsabilidad individual, la masa, ¿no es cierto?, tiende a hacer renacer la horda primitiva, y se desencadena entonces una cantidad de sentimientos y emociones que normalmente reprimimos porque son castigados, por ejemplo la envidia, por ejemplo la odiosidad, la calumnia, porque socialmente son castigados cuando hay un individuo claramente detrás de eso, pero en las redes sociales esto pasa a ser simplemente algo que es reposteado y vuelto a postear y vuelto a postear, ¿no es cierto? Pero no hay claramente, a veces muy a menudo, no hay un claro responsable individual de lo que ahí ocurre. Entonces, este es un primer elemento que no podemos eliminar, es un dato de la vida moderna, pero que hay que tener presente a la hora de pensar en el régimen político y en la constitución política. O sea, estamos en una situación en la cual vamos a vivir con mareas de opinión muy violentas, muy rápidas y pasajeras, pero que pueden ser muy extremas, ¿no? Y que hay menos mecanismos de sensatez, porque los mecanismos tradicionales de la democracia están basados en la idea de que tome tiempo tomar decisiones, en la esperanza de que ese tiempo ayude a apaciguar las emociones y a desarrollar un examen crítico de esa propuesta, un examen que le dé más espacio a la racionalidad. Estas decisiones entonces tan rápidas pueden estar muy contaminadas de emocionalidad y faltos de racionalidad. Entonces esa es como la atmósfera nueva, es primera vez en la historia que se redacta una constitución política en una situación en la cual toda la población virtualmente está conectada a Internet y está en redes sociales. Nunca una constitución había sido redactada bajo esta situación, ¿no? Ni la colombiana, ni la venezolana, ni la ecuatoriana, para hablar de constituciones recientes, ni qué decir las antiguas convenciones como la de Filadelfia. Es decir, estamos en una situación, o puesto en otros términos, se está redactando la constitución en una situación bastante inédita. Lo segundo que hay que tener presente es cuál es el gran peligro que tienen las democracias contemporáneas. Bueno, hoy día las democracias contemporáneas no tienen como gran peligro, pareciera, la bota militar, digamos, ¿no? El caso de Myanmar en Asia, en enero de este año, un régimen parlamentarista que fue derribado por las Fuerzas Armadas, es un caso bastante excepcional. En general, hoy día el único régimen legítimo, aceptable, es un régimen democrático. Pero luego, ¿qué entendemos por eso? ¿No? Y ahí está el problema. Que hoy día tenemos distintos sistemas que se llaman democráticos, que han sido construidos a través de elecciones democráticas, con apoyo popular, y que en ese sentido formalmente son democráticos, pero que en realidad son autocracias legales, por así decir, autocracias que han sido constituidas no a través de un golpe militar, sino a través de las elecciones. Entonces, un caso que es muy importante, porque es muy paradigmático, es el caso de, bueno, esto que es como el antecedente previo, digamos, pero es el caso de Hungría, ¿no? El caso de Hungría con Orbán, ¿no es cierto? Orbán es el líder de Hungría hace ya muchísimos años,
Y Orbán todo lo ha hecho democráticamente. Él es abogado, se hace asesorar por gente con mentalidad muy jurídica, está metido en la Unión Europea con todos los controles y todos los ojos que eso significa. Y Orbán ha logrado construir una autocracia que hasta ahora es imbatible, ganando elección tras elección, a partir de un régimen parlamentario. Y él lo dijo muy claramente, dijo en una oportunidad, solo es necesario que ganemos una vez, la elección se refería, pero entonces de manera decidida. Y efectivamente ganó una vez, sacó más del 66% de los votos, y con esa mayoría él podía reformar la Constitución, hizo una Constitución nueva, y a partir de ahí construyó un sistema que le da todo el poder, ¿no? Es un sistema parlamentarista, pero donde el primer ministro, que es él, tiene todo en la mano. Entró en choque con el Tribunal Constitucional rápidamente, hasta que logró hacer renunciar a algunos, logró cambiar las reglas del propio Consejo, del propio tribunal, aumentó el número de jueces, nombró jueces partidarios de él. En definitiva, hoy día el tribunal simplemente acata lo que Orbán plantea. Y así en todas las demás materias. Él es el líder del partido dominante de Hungría y ha manejado la cosa de esa forma. Tiene control sobre la prensa, tiene control sobre los tribunales, tiene control sobre el tribunal electoral, o sea, tiene toda la política de Hungría en la mano, ¿no? Sin embargo, nadie puede decir que ha habido algo ilegal. Él usa constantemente consultas populares, o sea, él recurre constantemente a formas de participación directa, como las antiguas que les mencionaba, de la antigua Grecia, y esas formas de participación directa le dan mucha legitimidad a sus proyectos. Ahora, por ejemplo, hay una gran discusión porque él está planteando que la homosexualidad y temas similares de género estén fuera del currículum de la educación, y entonces hay toda una discusión sobre si eso es constitucional o no, pero él entonces recurre al pueblo para que directamente el pueblo vote, ¿no? Y es muy probable que gane ese referéndum, con lo cual entonces él logra imponer su posición. O sea, él está constantemente acudiendo directamente al voto popular para gobernar. Otro ejemplo más conocido es la Rusia de Putin, ¿no es cierto? También Putin ha construido su poder democráticamente a través de elecciones que él gana una y otra vez. En ese caso, el régimen es semipresidencialista. Y él ha sido tanto primer ministro como presidente, y cuando ha sido presidente ha tenido un primer ministro que le ha sido favorable. De nuevo, el secreto es construir un partido político o una coalición política donde hay un líder claro, Putin en Rusia, Orbán en Hungría, que maneja esa mayoría y desde ahí aprueba todas las leyes y maneja todos los nombramientos fundamentales. Otro caso es Erdogan en Turquía, también un régimen semipresidencialista, donde él logra el apoyo del Parlamento, ¿no es cierto?, y construye un régimen autoritario, de hecho, pero legal. Otro ejemplo, Kaczynski en Polonia, un régimen semipresidencialista, donde de nuevo él maneja la sociedad polaca, y el caso de Kaczynski es muy interesante porque la mayor parte del tiempo él no ha tenido ningún cargo, simplemente él es un diputado, pero es el líder de la coalición. Y como líder de la coalición, él determina quién es el primer ministro, él define quién es el presidente, que juega un rol más bien simbólico en el régimen semipresidencialista. Entonces, él gobierna, pero no tiene las responsabilidades que tiene un gobernante probablemente tal, porque él queda al margen de las decisiones que toma el Ejecutivo, pero sin embargo él nombra al Ejecutivo y lo logra a través de la mayoría que maneja él en el Parlamento. Entonces, dos temas entonces. Uno, estamos en un mundo con redes sociales, lo cual afecta mucho a la política. Y dos, estamos en un mundo en el cual hay autocracias democrático-legales que se están transformando en el modo de transitar hacia un régimen antidemocrático, pero disfrazado de democracia. Es algo parecido a lo que ocurre en Venezuela y en Nicaragua, en nuestro continente. Entonces, este es el trasfondo, a mi juicio, a partir del cual hay que reflexionar sobre el tema del régimen político. Entonces, el régimen parlamentarista, ¿no es cierto?, consiste en que
quien gobierna es elegido por el Parlamento, no directamente por la ciudadanía, sino por el Parlamento. Y el gobernante, el primer ministro, ¿no es cierto?, puede disolver el Parlamento. Normalmente hay una cámara relevante, políticamente relevante, que es la cámara que nombra al primer ministro. Hay una excepción, que es el caso de Italia, por ejemplo, en el cual son las dos cámaras, pero no hace mayor diferencia. Lo importante es que, por una parte, el Parlamento nombra a quien gobierna, al Ejecutivo, al primer ministro, y por otra parte, ese primer ministro puede disolver el Parlamento. Por ejemplo, eso es lo que existe en España, y no se llama primer ministro, se llama presidente, pero Sánchez, digamos, ha sido nombrado, logra una mayoría de confianza, como se llama, ¿no es cierto?, al interior del Parlamento, y gobierna en tanto y cuanto mantiene esa mayoría. El sistema semipresidencialista es un sistema parecido. Lo único es que hay una elección directa de una figura que se llama presidente. Esa figura en el parlamentarismo normalmente es la figura del rey. ¿No es cierto? Típicamente en Inglaterra, en Suecia, ¿no es cierto?, en Dinamarca, hay un rey o reina que es jefe de Estado, pero quien gobierna realmente es Boris Johnson, no es la reina, ¿no es cierto? Y puede cambiar el primer ministro, puede ser laborista un año y al año siguiente puede ser conservador y la reina se mantiene. Porque quien gobierna realmente es el primer ministro, pero el primer ministro no ha sido elegido por el pueblo, el primer ministro ha sido elegido por el Parlamento, que eligió el pueblo. O sea, es una forma indirecta, ¿no es cierto? Ese es el parlamentarismo. En el semipresidencialismo lo que tenemos es una mezcla, porque el jefe de gobierno, lo que viene haciendo la reina en Inglaterra, es elegida o elegido por voto directo popular, igual que en el sistema nuestro. Pero luego, en paralelo, hay un primer ministro que es elegido por el Parlamento, igual que en el parlamentarismo. Y quien realmente tiene el poder jurídico para gobernar es ese primer ministro. Y el presidente entonces preside, pero no gobierna, ¿no? Eso es la situación del semipresidencialismo, por ejemplo, en Austria o en Portugal, ¿no es cierto? O en Polonia, que estaba mencionando. Ahí el presidente no realmente... ¿Qué quiero decir? No es él el que presenta la ley de presupuesto, por ejemplo. La ley de presupuesto la presenta el primer ministro y la pelea en el Parlamento el primer ministro. Y así, si hay una ley sobre educación, sobre pensiones, sobre salud, esos proyectos de ley los presenta el primer ministro. Y el presidente tiene poderes más bien simbólicos, más bien de jefe de Estado, pero no tiene poderes ejecutivos, no es que realmente quien gobierna. Ese es el semipresidencialismo, por así decir, propiamente tal. Hay otro caso, que es el caso de Francia, que es una peculiaridad. Porque el caso de Francia es un semipresidencialismo, incluso diría yo el semipresidencialismo más conocido. La gente vota por el presidente, la gente votaba por De Gaulle, por Mitterrand, pero el primer ministro emana del Parlamento. Entonces, normalmente se producía que el presidente tenía mayoría en el Parlamento y entonces el primer ministro era afín al presidente y entonces en los hechos, no jurídicamente, en los hechos gobernaba el presidente porque el primer ministro era una persona de él. Así fue con De Gaulle, así fue con Pompidou, así fue con Giscard d'Estaing, hasta que a Mitterrand se le enredó el cuadro y se produjo lo que es típico del régimen semipresidencialista propiamente tal que describí hace un momento, que es que el presidente de repente se encuentra con que el primer ministro, que nombra siempre el Parlamento, no es de sus filas, sino de las filas contrarias. Eso le ocurrió a Mitterrand. Se encontró con que ganó la derecha en el Parlamento y nombró al primer ministro a Chirac, que era el líder de la derecha. Entonces, Mitterrand, que había nacionalizado todos los bancos, que había nacionalizado 11 grupos económicos y que tenía un programa socialista bien duro, ya en práctica, no como teoría, sino ya hecho todo esto, por ahí por el año 81, qué sé yo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que es por ahí, se encuentra con que el primer ministro ahora es contrario a él. ¿Y qué hace ese primer ministro? Bueno, privatiza los bancos, privatiza los grupos económicos, incluso privatiza una cantidad de empresas que eran estatales y que no habían sido nunca nacionalizadas.
Y entonces, ¿qué hace el presidente? Bueno, tiene que aceptar, porque jurídicamente el poder está en el primer ministro. Entonces se tiene que tragar el sapo, pero se lo tragó hasta por ahí nomás, porque Mitterrand lo que hacía era hacer permanentemente conferencias de prensa para atacar al primer ministro. O sea, quedó colocado en la posición de un presidente que preside, pero no gobierna. O sea, tuvo que hacer un giro en su imagen pública y un giro en su tarea diaria, porque hasta ese momento, como el primer ministro le era completamente favorable, él gobernaba tal y como si fuese realmente él el que gobernaba. Jurídicamente, como digo, era el primer ministro, pero el que inspiraba esas políticas era él, el que las justificaba ante el público era él. Y de repente esto gira, eso es lo que los franceses llaman la cohabitación. Esto ocurrió 3 veces en Francia. Le ocurrió después al propio Chirac, siendo presidente, que se encontró con un presidente socialista, entonces tuvo que girar su actividad, digamos. Esto duró hasta el año 2000 y 2002, donde se hicieron 2 reformas claves en Francia, que consistieron en empalmar la duración de la presidencia con la duración de los parlamentarios, de tal manera que los parlamentarios duraran tanto como el presidente, y luego se cambió el calendario electoral. Y el cambio consistió en que el Parlamento, en la segunda vuelta, porque allá hay segunda vuelta en el Parlamento, en las elecciones parlamentarias y presidenciales, fuese aproximadamente un mes después de que ha sido la segunda vuelta presidencial. O sea, con un presidente electo en segunda vuelta, antes de que asuma. O sea, en el momento de la luna de miel total, cuando el presidente acaba de ganar y tiene todo el país a su favor. Y entonces esa campaña parlamentaria, el presidente que ha ganado la encabeza, pidiendo un parlamento para poder llevar a cabo su programa que ya ha sido aprobado por la mayoría. Entonces, desde ese momento, 2002, hasta hoy, nunca más ha vuelto a haber cohabitación, nunca más se ha dado el caso de que un presidente se encuentre con que el primer ministro es contrario a su programa y es de las filas de la oposición. Entonces, lo que hay en Francia, en los hechos, es un gobierno extraordinariamente presidencialista, un hiperpresidencialismo al cubo, porque es un presidente que tiene todos los poderes, incluido la posibilidad de disolver el Parlamento no más de una vez por año, pero es bastante, ¿no? Y el poder de disolver el Parlamento tiene mucha importancia porque los parlamentarios no quieren ir a una nueva elección, no quieren arriesgar su cargo, no quieren haber sido elegidos y a los 2 años encontrarse con que tienen una nueva campaña que enfrentar y que el cargo que ellos pensaron iba a durar 5 años resulta que ahora puede durar 2. Entonces, aunque el presidente no disuelva el Parlamento en el régimen semipresidencialista, o el primer ministro en el caso del parlamentarismo, es un arma, es una especie de espada de Damocles que está pendiendo sobre el cuello de los parlamentarios, y eso tiende a disciplinar a los parlamentarios y a quitarle autonomía al Parlamento. El Parlamento tiende a ser mucho más dócil en los regímenes parlamentarios que en los regímenes presidencialistas, porque en los regímenes presidencialistas el presidente no puede disolver el Parlamento y los parlamentarios son mucho más autónomos. Entonces, si uno estudia, por ejemplo, y hay muchos estudios que se han hecho sobre eso, cuánto cambian las leyes, bueno, en el parlamentarismo las leyes cambian muy poco, las define el primer ministro. El Parlamento es casi un buzón. En cambio, en el presidencialismo las leyes son más lentas de aprobar, pero hay mucho más intervención del Parlamento y hay mucho más entonces capacidad crítica de las leyes. Entonces, el régimen en el cual el Ejecutivo, el primer ministro, en el régimen semipresidencialista, por decir, por ejemplo, le da esa arma muy poderosa al Ejecutivo. Es esa arma muy poderosa la que usó Putin, la que usó Orbán en Hungría, porque si tú tienes una cámara, como normalmente ocurre en estos sistemas, y tienes la posibilidad de disolverlo, bueno, tú tienes en la mano la posibilidad de hacerte de todo el poder muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, eso es lo que vamos a ver probablemente en Perú. El Perú es un sistema, una variante de semipresidencialismo, en la cual el presidente no puede disolver el Parlamento a propósito de cualquier ley que le rechacen, como es lo común en ese sistema, sino él propone el nombre del primer ministro, que se llama presidente de gobierno o algo así.
Entonces, ese primer ministro tiene que ser aprobado por el Parlamento. Si el Parlamento se lo rechaza 2 veces, él puede disolver el Parlamento. Pero hay resquicios. Por ejemplo, Vizcarra logró disolver el Parlamento sin que le echaran abajo un segundo primer ministro. Él estimó que una ley que tenía que ver con el Tribunal Constitucional equivalía a eso, y en virtud de eso disolvió el Parlamento. Después salió para atrás, porque él pensó que con eso iba a ganar, pero resulta que salió para atrás y ese Parlamento nuevo es el que lo viene al final a destituir. Pero lo que estamos viendo hoy día en el Perú probablemente es una estrategia destinada a que le voten el primer ministro y se lo vuelvan a votar la segunda vez. ¿Para qué? Para disolver el Parlamento y tener un Parlamento 100% favorable, porque el Parlamento hoy día le es contrario al presidente recién elegido, ¿no es cierto? Es un Parlamento mayoritariamente de derecha. Entonces, lo que va a buscar probablemente él es lograr la totalidad del Parlamento en la mano, y para eso la disolución es muy eficaz. Entonces, esto más o menos así funcionan los sistemas. Entonces, yo he argumentado en el libro en contra del semipresidencialismo y del parlamentarismo, pero tal vez podría detenerme aquí, si te parece, Julio, y más bien ir planteando el resto en función de las preguntas que ustedes o comentarios que ustedes me planteen, y ahí puedo ir desarrollando más las ideas que están en mi libro. Lo que he hecho ahora es más bien un cuadro general del tema, digamos, ¿no? Pero adelanto sí un par de cosas, simplemente como para provocar la conversación. Uno, a mi juicio, el riesgo del semipresidencialismo es el enorme poder que le da al presidente por la posibilidad de disolver el Parlamento, ¿no? Y el segundo problema que le veo es que quien gobierna en estos sistemas no es elegido directamente, porque es elegido por el Parlamento. Y a mí me parece muy difícil que los chilenos aceptemos eso a la larga. Puede que lo ensayemos, pero no creo que vaya a durar. No creo que los chilenos estemos dispuestos a que quien gobierne emane de los partidos políticos en el Parlamento en base a un acuerdo entre ellos. Creo que nosotros estamos acostumbrados a la idea de que quien gobierna es una de las personas que aparece en la papeleta y que nosotros votamos directamente por esa persona en todo Chile, y no alguien que fue, no un acuerdo entre parlamentarios elegidos en los distintos distritos. Entonces, a mí me parece muy poco convincente que en Chile un sistema en el cual no se elija a quien tiene el poder jurídico, que va a ser el primer ministro, ¿no? Sino que eso va a emanar del Parlamento y no de nosotros, no del pueblo de forma directa. Ese cambio me parece como antitético con lo que estamos viviendo, con el clima de horizontalidad que hay ahora, con presiones más bien para avanzar a la democracia directa, etc. Entonces, y me parece completamente ajeno a la tradición chilena. Entonces, eso me parece un segundo problema. Dejo planteados esos problemas, pero me interesa más bien sus comentarios y preguntas, y en función de eso puedo entrar un poquito más en algunos detalles. Adelante. Gracias, Arturo. Efectivamente, yo pienso que con las dudas o desconfianzas que hay sobre los partidos políticos y los grupos políticos en general, quizás el único recurso que le queda a la ciudadanía hoy día para manifestarse políticamente es la posibilidad que tienen de votar ellos, al menos por el presidente de la República. Si la denominación del presidente a partir de un nuevo sistema se va a negociar en otra instancia, yo creo que eso definitivamente dejaría la génesis de los gobiernos quizás en un riesgo de caer en un mayor descrédito. No sé cómo lo miras tú. Bueno, ese es uno de los problemas. Porque, ¿qué es lo que se argumenta contra el presidencialismo? Bueno, que a menudo el presidente se encuentra con que el Parlamento le es hostil. No tiene mayoría en el Parlamento y las leyes se le trancan, ¿no es cierto? Y entonces se dice, bueno, hay un bloqueo. Y esto efectivamente ocurre a veces. En Chile ha ocurrido mucho menos de lo que se cree. Puedo dar cifras si les interesa, pero
esa parálisis, en el caso de estos regímenes parlamentaristas o semipresidencialistas, se produce antes. Por ejemplo, en Holanda se tardan 90 días después de la elección en formar un gobierno, o sea, en acordar los partidos quién va a ser el primer ministro y cuál va a ser su programa. Esa es una negociación que en promedio tarda 90 días. Durante este periodo no hay gobierno. Se gobierna con el presupuesto del año anterior, no se toma ninguna decisión legislativa de importancia, es un gobierno interino de mera administración. ¿Y qué es lo que se discute durante esos 90 días? Bueno, en promedio, bueno, lo que se discute es quiénes van a ser los ministros y cuál es el programa. Ha ocurrido con mucha frecuencia que el partido mayoritario queda fuera de la coalición que en definitiva gobierna. Acaba de ocurrir en Israel, por ejemplo. El gobierno mayoritario ha quedado fuera de la coalición que va a gobernar, que es un arco completísimo de partidos muy diversos. En Holanda estamos sin gobierno real, o sea, con estos gobiernos puramente interinos o administrativos desde marzo. El año 2017 fueron 225 días sin gobierno. En Bélgica, el año 2020, se pasaron 653 días sin ponerse de acuerdo los partidos políticos. Entonces, claro, esos son países muy ricos, donde hay mucho consenso, pese a que hay pluripartidismo, como el que va a haber en Chile, como hay y habrá en Chile. Pero imaginar que en Chile nos pasemos un año con el Parlamento discutiendo quién va a ser el primer ministro, cuál va a ser el presupuesto, cuál es el proyecto político, el programa, me parece una cosa muy difícil de creer, de aceptar. Me parece muy poco verosímil. Gracias. Alexei, ¿estás por ahí? Patricio. Sí, Julio, estoy por ahí. Hola Arturo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo hice una pregunta durante tu charla, pero creo que la quiero hacer igual, pero la voy a enfocar al tema de fondo de lo que planteaste. No sé qué opinas, la pregunta es sobre las teorías críticas posmodernas. Ya es una problema técnica, pero vamos a tomar como por ejemplo la teoría racial crítica, que está dando mucho que hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en Chile también, porque en el fondo son grupos, en el fondo son grupos de personas que, basados no siempre en algo que sea un consenso racional, a veces son discursos que están basados en una visión histórica particular, pero que según ellos justifica derechos culturales diferenciados. Y por lo tanto, eso rompe de alguna forma la neutralidad y la universalidad de la ley. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un sistema parlamentarista podría construir un orden universal o unitario basado en este tipo de teorías? Esa es mi pregunta. No sé si quizás demasiado técnica. No sé. Bueno, ese es un problema que afecta a cualquier régimen político, en realidad. Es un problema general que tiene que ver con, claro, con las políticas de identidad, ese tipo de temas, ¿no? Y claro, ese es un... Ahora, hay casos, digamos, por ejemplo, de escaños reservados para pueblos originarios, que probablemente es lo que vamos a tener aquí, cosas de género, o sea, hay cosas de ese tipo que yo creo que van a existir, cualquiera sea el régimen político en Chile. Pero sí, efectivamente, las políticas de identidad plantean un desafío grande, porque tienden a establecer que determinados grupos, que son minoritarios, pero que van sumando, es una especie de suma de minorías, digamos, ponen por delante demandas específicas de ese grupo, ¿no? Y entonces la política empieza a girar en torno a demandas específicas de grupos de pertenencia, ¿no? Y en lugar de girar en torno a problemas ciudadanos que nos afectan a todos, ¿no? Ese es como el cambio de énfasis. Y es un problema bien difícil porque, claro, eso va muy de la mano con la globalización. O sea, esto es una especie de reacción a la globalización, ¿no? Y son grupos de pertenencia entonces más fuertes que los partidos políticos, que las apelaciones generales a la ciudadanía, porque mis intereses como minoría víctima son mucho más intensos que mis intereses como ciudadano. Entonces tiende a haber
de nuevo una polarización en ese sentido, una intensificación de grupos específicos. Es un gran desafío, pero para todos los regímenes políticos. Esto ocurre en el presidencialismo americano con mucha intensidad. No creo que esté vinculado al problema del presidencialismo, el parlamentarismo, el semipresidencialismo, que en realidad lo más posible en Chile es que se establezca un régimen semipresidencialista, más que parlamentarista, porque no tenemos rey y la figura del jefe de Estado tendría que ser elegida. Un caso es Alemania, pero son países de tradición monárquica, en general los parlamentaristas. Aunque Alemania no tenga rey, es un país de tradición monárquica, y entonces el presidente es elegido por el parlamento, más grupos regionales que representan a las regiones, y es una figura que está por encima de los partidos, que justamente preside, no gobierna, no juega ningún papel en el gobierno, ni siquiera sabemos cómo se llama. En realidad, quien realmente interesa es Angela Merkel, que no sé si ya cumplió o va a cumplir 17 años siendo reelegida por el Parlamento alemán, digamos, es un sistema parlamentarista. Me parece muy improbable que en Chile se establezca un parlamentarismo. Lo que sí puede pasar es que se establezca un semipresidencialismo, ¿no? En la versión propiamente tal, en la versión parlamentarista del semipresidencialismo, donde quien gobierna es el primer ministro y el presidente juega un rol arbitral, más bien simbólico, de jefe de Estado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias, Sí. Arturo. Francisco Vergara dice que en un conversatorio pasado tuvimos aquí a Genaro Arriagada y él comentó sobre el parlamentarismo de facto que se vive en Chile. Pero él dijo que este era un parlamentarismo jurel tipo salmón o un parlamentarismo rasca. Luego, ¿cómo transitar desde un sistema presidencial que no funciona y no da gobernabilidad a un sistema parlamentario o semiparlamentario o semipresidencial donde parece que no hay cultura política de los incumbentes para sostenerla? ¿O cómo hacer entonces funcionar un sistema presidencial si es que eso es lo mejor que crees para Chile, digamos? Bueno, sí, efectivamente lo que se ha llamado parlamentarismo de facto es más bien un gobierno de asamblea, que es un sistema que en ninguna parte funciona y que ningún autor de ninguna tendencia recomienda. O sea, es una receta directa al fracaso. Es un parlamentarismo en el cual los parlamentarios no tienen ningún costo por lo que hacen, no pueden ser disueltos, y entonces, claro, es un sistema desastroso, digamos. O sea, no es el verdadero parlamentarismo. El parlamentarismo supone un primer ministro que cuenta con la mayoría del Parlamento, y si la pierde deja ese cargo, pero que tiene poderes reales. O sea, Boris Johnson gobierna, no es una asamblea la que lo gobierna él, digamos, ¿no? Él tiene mucho poder, y lo mismo pasa con Angela Merkel, etcétera. O sea, no son gobiernos como estos, son como lo que hemos vivido y que se ha llamado así, gobierno de parlamentarismo de facto. En realidad eso es un gobierno de asamblea de facto. No es que este no es un modelo. Ahora, ¿qué solución puede tener en lo que yo planteo en el libro, los problemas que tiene el presidencialismo? Porque sin duda que tiene problemas en nuestro presidencialismo, y desde luego no hay ningún sistema perfecto. Aquí se trata de coger el menos malo. Todos los problemas, todos los sistemas tienen problemas. Lo que a mí me parece que se puede hacer para darle más poder al presidente, porque lo que vivimos contra lo que se cree es que tenemos un presidente menos poderoso, y lo que se está buscando a través de lo que se cree y lo que se está buscando cuando se propone el semipresidencialismo es un gobernante más poderoso, solo que se va a llamar a lo mejor primer ministro, o sea, a lo mejor se va a llamar presidente, como ocurre en España, pero lo que se está buscando es darle más poder. Bueno, yo creo que sin ir tan lejos como permitirle al gobernante disolver el Parlamento, lo que sí podría ayudar es mover la fecha de la elección parlamentaria. Yo pienso que es legítimo que una persona haga el voto cruzado, que vote por un parlamentario, por un candidato de izquierda en su distrito, porque le parece un buen parlamentario para ese distrito, y que al presidencial vote. Tiene que ser un voto informado. A mí me parece que la primera vuelta todavía no es suficientemente informado ese voto.
En cambio, si la elección parlamentaria fuera con la segunda vuelta, uno sí ya sabría si quiere o no darle la mayoría en el Parlamento a ese candidato que posiblemente puede ganar o no ganar, o el candidato que uno prefiere o no. Eso, a mi juicio, tendería a darle mayoría en la Cámara de Diputados al presidente que ganara, al presidente electo. Tendría entonces más probabilidades el presidente de estar en mayoría en el Parlamento, pero sin adquirir poder de disolver el Parlamento, sin ir a un sistema unicameral, manteniendo Senado y diputados, manteniendo un sistema entonces de aprobación de las leyes un poco más lento, es el costo que se paga, pero donde hay un tiempo para un examen racional independiente, de parlamentarios independientes, independientes no políticamente, pero independientes en el sentido de que su cargo no está en juego si votan contra el proyecto, que es lo que ocurre en el semipresidencialismo y el parlamentarismo. A mi juicio ese cambio bastaría, junto a otros, por supuesto, pero ese es el cambio principal que habría que hacerle a nuestro sistema para darle al presidente, digamos, mayor probabilidad de tener un parlamento a favor de él. Pero en todo caso, esto del bloqueo, esto que ha sostenido en algunos artículos Genaro Arriagada y otra gente, como que el sistema presidencialista se desfondó y está bloqueado y vivimos en una parálisis, no se corresponde con los hechos. El primer gobierno de la presidenta Bachelet aprobó el 69.8% de los proyectos que presentó al Parlamento. El primer gobierno de Piñera en 62.8%. Ambos estaban en minoría. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que sí estaba en mayoría, aprobó 59.6%. O sea, menos proyectos aprobó en el segundo gobierno, estando en mayoría, que en el primero cuando estaba en minoría. Y luego el gobierno de Piñera, con todas las dificultades que ha tenido, el año 2019 aprobó el 60% de los proyectos que presentó y el año 2020 el 70% de los proyectos que presentó. Entonces, en términos cuantitativos generales, no se puede hablar de un bloqueo. En Chile no hemos tenido un presidente bloqueado. Lo que hemos tenido sí son ciertos proyectos bloqueados muy importantes, porque hay un desacuerdo real sobre ellos, profundo, que no ha podido ser resuelto. ¿Y qué significa, por ejemplo, en el tema previsional? ¿Qué significa eso? Bueno, que los políticos prefieren que siga el sistema que existe a transar en una alternativa. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Pero lo que debería ocurrir sobre esos temas es que se vaya decantando una cierta mayoría, ¿no? Entonces, el sistema presidencialista tiene un costo, que es que demora más en las decisiones, sobre todo si son decisiones que dividen a la población. Pero esa demora refleja esa división, no es una demora arbitraria. Cuando no hay esa división, no hay tal demora. Con todo, hay siempre más tiempo para mirar un proyecto que en el sistema semipresidencialista. O sea, el semipresidencialismo tiene más rapidez a costa de que haya menor tiempo para evaluar un proyecto. Ahora, a mí me parece que dado el poder de las redes sociales para transmitir emociones, dado lo que es el clima emocional que se crea en este mundo en el cual las redes sociales son tan importantes, se redobla la importancia de estos pesos y contrapesos que hagan que las decisiones sean un poco más meditadas, menos abruptas, menos rápidas. Entonces, a mí me parece que es positivo eso. No niego el costo, pero creo que es un costo que vale la pena pagar. Gracias, Arturo. Tiene la palabra Patricio Valenzuela, uno de los directores también de Chile Suma. Hola Arturo, ¿cómo estás? Mi pregunta... Hola, Patricio. Hola, un gusto tenerte conversando con nosotros. Mi pregunta en parte la respondiste, pero era la experiencia que tenemos en un régimen presidencialista que producto de las segundas vueltas o la segunda vuelta, finalmente los presidentes llegan a un parlamento o con un parlamento que puede ser de oposición, aunque como muestra la estadística que acaba de mencionar, efectivamente no sigue la misma línea de gobierno y puede trabar proyectos que son fundamentales al proyecto presidencial inicial, por ejemplo, en creer más en un tema tan de fondo como un Estado más subsidiario o menos subsidiario, puede ser absolutamente bloqueado parte importante de un programa de gobierno. Entonces, una alternativa sí es
decir, bueno, no vamos a hacer la primera vuelta con la elección parlamentaria, la vamos a hacer después de la segunda vuelta. Pero también hay otro tema que planteó aquí Cortázar en una presentación muy buena, que dice que con el actual sistema que nosotros tenemos de votación parlamentaria, cómo se asignan los ganadores en la votación parlamentaria, produce una distorsión. Y podemos tener una distorsión que un presidente en segunda vuelta gana con el 51%, después vamos a la parlamentaria y con el sistema actualmente que tenemos, en que se asignan los cupos en el Parlamento, puede que igualmente tenga una mayoría de oposición. Entonces, a lo mejor es mucho más profundo y hay que ver cómo se conforma el Parlamento. No es que uno diga, bueno, parlamentarios que están con el 3%, el 2% de la votación, pero que refleje la voluntad popular que resulta de una segunda vuelta presidencial o cuando uno elige un proyecto de país. Porque si no, más que trabas o no trabas, puede que en proyectos muy importantes no haya ningún acuerdo y no avancemos. Entonces me pregunta, ¿cómo corregir esto? Es que yo creo que no hay que corregirlo. O sea, el supuesto es el que hay que cuestionar. No es necesariamente malo que el presidente esté en minoría. El presidente puede estar en minoría, puede estar en minoría en general, pero lograr aprobar proyectos en los cuales construye una mayoría. Puede haber proyectos específicos que sus propios partidarios decidan frenar. O sea, sus propios parlamentarios, por así decir, decidan frenar. Eso es lo que le pasó a la presidenta Bachelet, por eso aprobó menos proyectos de lo que ella quería, porque sus propios partidarios se opusieron a ciertos proyectos. Ese no es un defecto del sistema. El sistema está construido de tal manera que tú necesitas, para que un proyecto se apruebe, tener mayoría en el Parlamento y que el proyecto esté impulsado por el presidente en una serie de materias importantes, por lo menos. Esto está diseñado para que eso ocurra. ¿Para qué? Para que haya justamente tiempo para poder someter a crítica ese proyecto y voluntades distintas deban concurrir para que eso se lleve a la práctica. Entonces, la clave del presidencialismo es la división del poder. Es el sistema de pesos y contrapesos que obliga a construir consensos. Eso significa que demora de repente construir ese consenso, que toma tiempo construirlo, que no se puede hacer de golpe. Entonces, quien gana la elección presidencial todavía no ha ganado todo el poder. Ahora, si uno quiere un sistema en el cual quien gana la elección presidencial queda con todo el poder, el riesgo es Putin en Rusia, es Orbán en Hungría, ¿no? Es Kaczynski en Polonia. O sea, eso es lo que nos va a pasar, que quien gana se queda con todo el poder. Va a cambiar el Tribunal Constitucional, va a cambiar el Banco Central, la forma de nombrar el Banco Central, va a nombrar la forma como se maneja el servicio electoral, va a cambiar la ley de prensa, ¿te fijas? Y una vez que el tipo hace todo eso, ya no hay cómo salir, porque rápidamente se construye un sistema en el cual la democracia formalmente sigue siendo democrática, pero la oposición no tiene ninguna probabilidad de volver a ganar. Entonces, ese es el peligro que tenemos. Entonces, a mi juicio, las propuestas que lo que están buscando es que el presidente, por el hecho de ganar la elección presidencial, quede con todo el poder, nos dejan en manos de esa posibilidad. Es una posibilidad sumamente riesgosa, sobre todo con este clima emocional que crean las redes sociales. ¿No es cierto? Entonces es muy fácil que un presidente en un momento dado recién elegido disuelva el Parlamento y se encuentra con la totalidad del poder. Entonces está bien que de repente el presidente deba convencer parlamentarios a los que no puede disolver. Está bien. Ahora eso tiene un costo, insisto, que es que ciertas decisiones se demoran. Ahora, creo que lo que puede haber dicho René Cortázar y que tú compartes y yo también, me parece, es que el sistema electoral que tenemos hoy día fragmenta excesivamente el Parlamento, ¿no? Es decir, le da posibilidad de llegar al Parlamento a personas que fueron elegidas, pero con votaciones muy pequeñas, porque estuvieron en una lista con alguien que sacó más votos. En fin, es un sistema que está dando como resultado que tengamos en este momento 16 partidos en el Parlamento. Eso es excesivo. La ley electoral no puede pretender ser un espejo de las opiniones de la población, tiene que ser de alguna manera un filtro. La ley electoral siempre, esto no se dice mucho, pero es la verdad, define quiénes quedan fuera, ¿no?
tiene que haber una presión para que la opinión se canalice en pocos grandes partidos. No estoy pensando que sea factible que haya 2 partidos, pero puede haber 6, pero no 16. Me parece que el problema que tenemos, y lo planteo en el libro, es que la ley electoral, y mucha otra gente lo ha planteado, no pretendo decir ninguna originalidad sobre esto, es que la ley electoral fue demasiado lejos, ¿no es cierto? Salimos del binominal y nos fuimos a otro extremo. Y entonces hay que corregir eso, hay que disminuir el número de parlamentarios elegidos por distrito. Esa es otra reforma fundamental que hay que hacer. Eso no impide que el presidente se encuentre en minoría, pero sí facilita, digamos, baja los costos de transacción, porque tú comprendes que negociar una ley ante 16 jefes de partidos es bastante más costoso que ante 6. Y si tú tienes una coalición, digamos, donde hay 3, digamos, bueno, todo hoy día se complica porque tenemos un arco demasiado grande. A eso se agrega que hay estudios que sugieren que en ciertos países la polarización está vinculada al exceso, al número de partidos. No necesariamente es así, pero hay países donde eso ocurre. Es decir, de alguna manera, dada esta fragmentación, lo que te conviene como líder de un pequeño partido que está ahí es polarizar, porque eso te destaca sobre los demás y ordena el eje, y la ordenación del arco, ¿no?, la defines tú con tu postura extrema. Entonces, parecería que de un punto de marketing y de organización, esto también incentiva la polarización. Y efectivamente el Parlamento, una vez que se cambió el sistema electoral, se volvió mucho más polarizado, se volvió mucho más difícil de manejar, digamos, de lograr consensos, entonces, en temas importantes. Entonces, efectivamente ahí hay un tema que yo comparto plenamente. O sea, hay que cambiar el sistema electoral en Chile. Eso me parece clarísimo. Eso, cualquiera sea el régimen político que se establezca incluso. Gracias, Patricio, por la pregunta. Tiene la palabra Donaldo Ramazzotti. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación muy, muy ilustrativa y un saludo también a todos los presentes. Bueno, mira, te hago la consulta en un contexto en el cual hoy día se está viviendo un proceso de descentralización importante, ¿no es cierto?, con la instauración de los nuevos gobernadores regionales, donde por primera vez surge una figura de gobierno o de cogobierno, no sé, alguien podría también plantearlo así, ¿no es cierto?, en las regiones. Entonces, donde se va instaurando una cultura de democracia distinta, ¿no es cierto?, en el territorio. Entonces, en ese contexto, llevado al tema parlamentario, ¿cómo ves tú la madurez democrática en nuestro Parlamento para ir asumiendo justamente un rol de gobierno no tan apadrinado, ¿no es cierto?, como podría entenderse en un régimen presidencialista más clásico, sino que en esta corriente, ¿no es cierto?, en la cual vamos viendo que se va asumiendo una responsabilidad mayor por distintos actores en términos de gobernar en el territorio con poder. Todavía no suficientemente transferido, pero claramente está señalada, ¿no es cierto?, con la ley de fortalecimiento regional. Yo creo que es un paso, un hito dentro de nuestro sistema de distribución de poder. Entonces, ¿cómo ves tú la madurez democrática que ha sido los últimos periodos, ¿no es cierto?, parlamentarios, como para ir justamente transfiriendo poder a los parlamentarios en un régimen probablemente semipresidencialista? Gracias. Aldo, es un gran tema el tema de los gobernadores. A mí me parece que la fórmula que se escogió es confusa, es ambigua, en el sentido de que se creó la figura del gobernador, que es un nombre potente ya de por sí, ¿no es cierto?, elegido directamente en una región, en toda una región, que es un pedazo grande de tierra, y sin embargo se le dieron muy pocos poderes reales. Entonces, el poder real del gobernador es muy poco, es mucho más la imagen de poder que el poder efectivo. Y eso me parece un diseño muy confuso.
¿Por qué se hizo así? Bueno, sería otro tema, digamos, pero así fue como se aprobó. O sea, me da la impresión a mí que estamos viviendo un poco una situación de ilusión. O sea, creemos que el gobernador va a definir una serie de cosas, pero la verdad es que el gobernador va a ser un coordinador, un creador de opinión, un creador de presiones en determinadas direcciones, pero él no tiene poderes reales. Y suena como que fuera el gobernador de Estados Unidos. El gobernador de un estado de Estados Unidos tiene un parlamento, tiene un presupuesto propio y cobra impuestos regionales, ¿no? O sea, estaduales. Entonces tiene su propio poder. Aquí no. Aquí el gobernador es una figura intermedia, es una especie de representante de la ciudadanía. Entonces, bueno, puede que en función de las cualidades de cada uno logre coordinar grupos, autoridades y juegue un rol positivo. Pero, por ejemplo, si tú te refieres, si queremos ir a lo concreto, por ejemplo, el gobernador de Santiago, ¿qué poder tiene sobre temas urbanísticos o de planificación de la ciudad? Ninguno. ¿Qué poder tiene sobre las policías? Ninguno. Entonces, ¿en qué consiste su poder? Digamos, claro que él puede juntarse con las policías de distintas zonas y darles ideas y pedirles que colaboren en un proyecto, pero va a depender del carisma personal de ese gobernador. No es que tenga facultades. Si tú quieres mañana presentar un proyecto porque estás en una inmobiliaria y quieres hacer un túnel que conecte dos puntos de Santiago, digamos, no lo vas a discutir en el MOP, no lo vas a discutir con el gobernador, digamos, el gobernador. Ahora, el gobernador puede ser un vocero, ¿no? Puede ser un representante de la región, de los gremios, pero es un rol que a mí me parece muy indefinido, ¿no? Entonces eso no quedó bien planteado y se va a prestar para una cantidad de conflictos, me parece a mí. Vamos a ver qué pasa. Ahora, como hay una tendencia en general favorable a la regionalización, es posible que el Parlamento le empiece a transferir poderes al gobernador, pero eso está por verse en qué va a consistir. Va a depender mucho de qué ocurra con los próximos parlamentos, ¿no es cierto? Y con los próximos gobernantes, sobre todo. Pero en todo caso, de nuevo, este es un tema que me parece que está fuera del régimen político, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los gobernadores tienen bastante poder. Y el sistema no ha funcionado muy bien justamente porque el ministro de Hacienda no controla los presupuestos de los gobernadores. Y entonces los gobernadores entran en déficit y el gobierno central tiene que entrar a financiar esos déficits. Porque ¿qué haces tú si en una provincia hay un déficit? Bueno, hay que pagarle a la policía, hay que pagarle a los servicios públicos, en fin, tienes que financiar eso. Entonces, uno de los problemas que ha tenido Argentina ha sido la coordinación entre los presupuestos de los estados que manejan los gobernadores y el gobierno central. Entonces, es un tema muy complejo de cómo gobernar esas dos situaciones. O sea, nosotros estamos caminando ahora a algo que no sabemos bien qué es, en realidad, me parece a mí. Esa es mi visión. Pero en todo caso, yo creo que este es un tema que se va a plantear cualquiera sea el sistema, el régimen político, de nuevo, ¿no? La gran diferencia es que del régimen político, insisto, es si nosotros queremos que el gobernante sea elegido en forma directa, como el presidencialismo, o por el Parlamento. Y si queremos luego que ese gobernante elegido va a tener el poder de disolver el Parlamento o no. En el régimen semipresidencialista, formalmente ese poder lo tiene el presidente, pero en el hecho, en los regímenes, en la mayoría de los regímenes semipresidencialistas, quien resuelve es el primer ministro, igual que en el parlamentarismo. Él es el que, o ella, digamos, el que gatilla la disolución del Parlamento. Eso a mí me parece extraordinariamente peligroso, ¿no? Para la mantención de un sistema democrático real, ¿no? Por las razones que he dicho. Gracias. Ahí parecerían estar las dos claves. Tiene la palabra Verónica Arancibia para luego darle paso a los jóvenes, yo no sé si estudiantes o muy jóvenes que tenemos aquí también. Verónica, tú tienes la palabra. Sí, gracias, Julio. Arturo, he escuchado muy atenta y muy interesante tu planteamiento, pero me queda una duda. Desde tu punto de vista, a tu juicio, ¿cuál crees que sería el mejor régimen
de gobierno que podríamos tener para enfrentar estos nuevos tiempos en que lamentablemente se ha perdido la legitimidad de todos los poderes del Estado. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa con estos constituyentes llenos de ambiciones que vemos que quieren ir bastante más allá o están en esa búsqueda del rol para el cual fueron elegidos? Esa es mi pregunta. Verónica, la deslegitimación es un problema muy serio que estamos viviendo en Chile, que afecta a todos los poderes, ¿no? Y desde luego al Congreso, uno de los más desprestigiados, y a los partidos políticos. En las encuestas son las instituciones menos valorizadas por los chilenos, menos valoradas. Eso a mí me hace pensar que hay que avanzar en una modificación o reforma del sistema presidencialista, en ningún caso moverse a un sistema que le confiera a los partidos políticos representados en el Congreso el derecho a elegir quién nos gobierne, que habitualmente depende del pueblo directamente, de nosotros. Me parece que la deslegitimación que hemos vivido hace muy poco creíble ese traspaso de poder desde los ciudadanos a los partidos políticos representados en el Parlamento. Entonces, me parece que el momento para plantear el semipresidencialismo y el parlamentarismo en Chile no puede ser peor. Me sorprende que haya tantos expertos proponiendo esa fórmula. Me parece que corresponde a una tesis doctrinaria, pero que no corresponde a una lectura de la realidad histórica de Chile y a la realidad de lo que es Chile hoy en particular. Entonces, tenemos efectivamente, como tú dices, un problema de legitimidad. Ahora, un problema que no se va a solucionar fácil ni rápido, porque además afecta a la iglesia, al ejército, a los carabineros, es decir, no hay, a los empresarios. No hay institución importante donde no se haya producido en Chile en un periodo muy breve una cantidad de escándalos financieros que han tenido un efecto deslegitimador muy penetrante, pero rara vez se produce lo que pasó en Chile, que hubo una cosa detrás otra, ¿no es cierto? Que las colusiones, que los escándalos sexuales del clero, que corrupción en carabineros, en fin, una cosa tras otra, como que corrupción política, contubernios de políticos y empresarios, todo en un lapso de tiempo sumamente breve. Entonces, eso ha producido una desconfianza generalizada en la ciudadanía, además en el marco de una economía que estaba acostumbrada, todos estábamos acostumbrados a que creciera y de repente se estancó y el crecimiento per cápita lleva 10 años congelado. Entonces, claro, todo eso también afecta. No es fácil recuperar la legitimidad y a mí me preocupa mucho ese tema porque estamos evolucionando hacia un gobierno de las turbas, ¿no? O sea, lo que partió siendo, digamos, movimientos políticos, hoy día se está transformando en turbas, o sea, grupos que, apoyados en redes sociales, te fijas, se imponen con violencia y afectan enormemente la opinión de los políticos, ¿no? Y de la ciudadanía en general. Hay una especie de temor a enfrentar la turba porque se supone que la turba representa algo político que habría que salvar, que explicar, y si hay violencia, bueno, se la justifica, se la explica, porque corresponde entonces a una respuesta a una violencia o una injusticia anterior, con lo cual se empiezan a justificar todo tipo de medios violentos. Eso es una cosa que nos está llevando, nos está acercando a una situación de anarquía, todavía limitada, pero nos acerca, nos mueve en esa dirección. Es un tema muy complejo. No creo que el régimen semipresidencialista logre controlar eso, al contrario, ¿no? Ahora, estamos en manos, claro, vamos a ver qué es lo que decide la convención. Es posible que una de las razones por las cuales se plantea tanto el semipresidencialismo sea simplemente por ir contra lo que tenemos. O sea, simplemente la idea de que lo que está escrito en la Constitución actual hay que cambiarlo, por mucho que el presidencialismo no provenga de esta Constitución, sino que tiene toda una larguísima historia en Chile, pero hay un afán como de partir de cero, ¿no? Y eso puede ser parte del atractivo que tiene para algunos el semipresidencialismo, pero me parece una muy mala razón, ¿no? De manera que el tema que tú planteas es muy difícil, es muy desafiante. Yo confío, sin embargo, en que
la misma violencia y la misma anarquía va a ir produciendo cada vez más una demanda por orden y por respeto, y que la propia ciudadanía va a ir reaccionando contra el desorden, ¿no? Y va a buscar formas de ir castigando esto. A mí me parece que las sociedades aprenden de sí mismas, y este modo de actuar en política, por ejemplo, lo que pasó en el barrio de Las Tarrias el día viernes, digamos, yo creo que va a ir teniendo cada vez mayor censura, ¿no? Ahora, en cuanto a cuáles son las atribuciones de la constituyente, bueno, yo espero que se vaya, espero, pero no tengo ninguna seguridad que ocurra, pero espero que se vaya cada vez más concentrando en sus tareas propias a medida que se va instalando y que empieza a tener que funcionar su verdadera tarea, que es redactar un texto constitucional, ¿no? Yo creo que eso va a ir ocurriendo. Me parece que es difícil que entremos en un proceso como de expansión de la Convención Constituyente. Me da la impresión de que eso no va a ocurrir, pero es una esperanza. No es que tenga yo ninguna manera de demostrar o asegurar lo que va a ocurrir en esa materia. Gracias, Arturo. Tiene la palabra María de Los Ángeles García. Hola Arturo, espero que estés muy bien. Muchas gracias por tu exposición, muy buena, muy interesante. Y bueno, te quería preguntar sobre el régimen presidencialista. A tu juicio, ¿qué responsabilidad deberían asumir los parlamentarios cuando se dictan leyes que pugnan con la Constitución política del Estado? Bueno, muy buena pregunta, María de Los Ángeles. Para eso existe el Tribunal Constitucional. Justamente la idea del Tribunal Constitucional es esa, ¿no es cierto? Es que los parlamentarios tienen un conflicto de interés a la hora de examinar un proyecto de ley y definir, si ellos mismos definen si es constitucional o no el proyecto. Bueno, si yo estoy proponiendo un proyecto, no sé, para establecer un financiamiento para la investigación universitaria, por ejemplo, un tema en el cual yo tengo mucho interés, y entonces, claro, yo tiendo a pensar que mi proyecto es constitucional. Voy a leerlo y voy a leer la Constitución de tal manera de buscar modo de que eso calce, ¿no es cierto? Porque yo estoy empujando ese proyecto y no voy a querer empujar un proyecto contra la Constitución. Entonces, el parlamentario tiene un conflicto de interés a la hora de examinar si ese proyecto es o no es constitucional. Para eso entonces se establece un órgano independiente que justamente la idea es que tenga el poder de frenar un proyecto de ley o una ley, según los casos, que sea inconstitucional, o sea, un tribunal independiente que pueda evaluar si el proyecto es o no constitucional. Y en ese sentido, ese tribunal tiene por misión que la Constitución efectivamente rija, porque de lo contrario la Constitución pasa a ser un texto abierto, sin bordes, que se va redefiniendo ley por los propios interesados en redactar esas leyes o en aprobar esas leyes. Y la Constitución entonces pasa a ser un documento de poco valor. Yo me inclino a favor de la tesis del Tribunal Constitucional. Yo sé que hay muchos abogados, hoy día muchos expertos que están en contra, porque tienen un riesgo de politización probablemente tal. No cabe duda que las decisiones de un Tribunal Constitucional tienen efectos políticos. Si tú paras una ley, obviamente tiene efectos políticos, pero la razón por la cual eso se determina es si es o no compatible con la Constitución, y a mí me parece que el sistema que ha funcionado en Alemania, por ejemplo, sería una pérdida que nosotros nos desprendiéramos de eso. De hecho, lo que me parece importante es que el tribunal sea jurídico y que pueda argumentar jurídicamente. Y hay que pensar que este es un tribunal que nació en tiempo de Frei Montalva. Este no es un tribunal como concepto inventado en la Constitución 80. Se cambió la forma de designarlo, pero no arranca de la Constitución del 80. Hay otras opciones, por ejemplo, que exista la posibilidad de revisar las sentencias, o sea, que tú recurras de inaplicabilidad ante una ley determinada, y entonces si la sentencia, que un tribunal, por ejemplo, evalúe sentencias, la constitucionalidad de las sentencias. O sea, hay distintas maneras de definir el control constitucional. Pero el problema cuando es, a mi juicio, cuando es simplemente en base a sentencias, es que alguien tiene que haber recurrido, y eso restringe mucho el campo de la gente que recurre, que usa estos recursos, porque efectivamente la inmensa mayoría de la gente no va a recurrir, digamos, de inaplicabilidad o cosas de ese tipo. Eso queda para grupos poderosos, grupos con dinero, en fin, me parece que se restringe mucho
el universo de los que pueden alegar. Gracias. Julio Muñoz tiene la palabra. Hola. Muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta es, dentro de los temas que tocaste, hablaste de la aldea global con respecto a las redes sociales y los distintos regímenes de gobierno que existen. Muchas de las preguntas que hice ya fueron respondidas con la pregunta de Verónica, pero bueno, también la pregunta de María con respecto a la nueva constitución. Tenemos este régimen presidencialista, ¿cierto? Con un presidente de parlamento, con un presidente muy debilitado que le bloquea los proyectos constantemente, y a su vez tenemos una constituyente que hace rato está tratando de transformarse en un segundo parlamento, y a su vez está, o tiene la idea o la intención, espero, de escribir en algún momento la nueva constitución. Entonces, bajo este punto de vista, ¿cómo ve el tema de las redes sociales y la funa en este nuevo pseudo mix de régimen que nos gobierna hoy en día, y la evolución a futuro que tendremos el día de mañana, en vista de que más encima tendremos, se supone, en algún momento una nueva constitución? Gracias, Julio. Mira, lo que nosotros estamos viviendo es la peor cara del presidencialismo, porque lo que ha ocurrido es que, por una serie de razones que no es del caso analizar, pero que ustedes conocen, el presidente ha perdido incluso el control de su propia coalición. Cuando eso ocurre, bajo cualquier régimen político democrático, el líder queda sumamente debilitado, porque en rigor ha dejado de ser el líder. Es decir, en democracia tú necesitas ser capaz de persuadir, ¿no? En eso consiste el liderazgo democrático. Y tienes que ser capaz de persuadir a tu coalición. Y si no eres capaz ni siquiera de convencer, de liderar a tu propia coalición, por supuesto que quedas reducido a la impotencia. Pero ese no es un problema del régimen, es un problema político de los que están en ese momento en el poder. Ahora, me refiero a la pérdida del tercio, ¿no es cierto? Porque un presidente puede gobernar si tiene al menos un tercio en un régimen presidencialista, porque veta los proyectos de ley que no acepta. Pero si pierde incluso el tercio, como le ha pasado a este presidente, queda en la impotencia total. Esto ocurrió solamente, es muy inusual que esto ocurra, muy inusual. Esto le ocurrió a Jorge Alessandri, por ahí por el año 62, pero no por como ha ocurrido ahora. Lo que pasa es que hubo una elección parlamentaria en mitad de su periodo, así era el sistema entonces, y los partidos que lo apoyaban no lograron un tercio en el Parlamento. Entonces, ¿qué hizo Jorge Alessandri? Inmediatamente llamó a otro partido que no era de su coalición, armó una nueva coalición, integrando a los radicales, modificó su programa para que los radicales pudieran entrar y gobernó, no como él hubiera querido, pero no hubo crisis institucional ninguna. De hecho, casi nadie se acuerda de que esto ocurrió, ¿no? Es una anécdota que está ahí metida por alguna parte en los libros de historia, pero no tiene la menor importancia política, porque no hubo una crisis política. ¿Por qué? Porque hubo un presidente con el liderazgo y el realismo suficiente como para incorporar a otro partido, agrandar así su coalición y poder entonces tener el tercio que le permitió vetar, que le permitió gobernar normalmente, a un costo, por supuesto, que fue transar en un programa distinto del que él tenía en la cabeza, pero tampoco entregó todo, digamos así, fue una negociación. Esa es la salida que tiene el régimen presidencialista ante una situación como esta, en la cual el presidente pierde incluso el tercio, ¿no? Pero como digo, es algo extraordinariamente inusual. Ahora, a mí entonces, lo que pasa es que nosotros estamos viendo todo en este momento, después del estallido, después de la pandemia, estamos en una situación con todos los efectos que ha tenido, con este mundo de turbas que interviene en la política, ¿no es cierto?, y que produce hechos políticos, con violencia en la Araucanía, con un desprestigio organizado y sistemático de las fuerzas policiales. Entonces, y además con una ineficiencia muy, muy grande para controlar el orden público. Entonces, me parece que estamos en un momento extraordinariamente negativo para ver las cosas. Yo no sé, puede que la Asamblea Constituyente al final opte por un presidencialismo o al final opte por un semipresidencialismo. En este momento los números que se han dado sobre este punto hablan de un casi empate, qué sé yo. Pero da la impresión de que los que tienen la voz cantante, los que tienen, por así decir, un proyecto sobre el tema, porque hay una gran mayoría de
convencionales no tiene opinión sobre esto todavía. No es un tema que hayan estudiado, sobre el cual hayan reflexionado, pero los que sí lo han hecho, la mayoría quiere ir a un sistema presidencialista, semipresidencialista, si es que no parlamentarista, dicen algunos. Ahora, yo creo que esos partidarios del parlamentarismo, yo pienso que es una postura, es una táctica. O sea, defienden el parlamentarismo para ahí luego transar en un semipresidencialismo parlamentarizado, digamos, ¿no? Donde el presidente es elegido por el pueblo, pero en definitiva gobierna, queda radicado en el Parlamento. Y eso puede que se note poco en la discusión pública, porque puede que eso no trascienda mucho, puede que no haya mucho. Yo me temo mucho que eso puede ocurrir, que la población no capte bien lo que está en juego. Y se establezca este sistema sin que haya suficiente conciencia del giro que se ha dado, y tome un tiempo, empiece a funcionar el nuevo sistema, y ahí la población empiece a darse cuenta que esa campaña presidencial en la cual ellos se interesaron y en la cual ellos votaron por alguien, tiene un efecto muy pobre, muy menor, porque lo que realmente importa es cuál es la mayoría parlamentaria. Y ahí es donde está el poder. Y estos partidos políticos que tan desprestigiados son los que en definitiva se van a pasar semanas definiendo quién es el primer ministro y después van a poder votarlo. Y eso me parece a mí puede ser sumamente peligroso para el sistema. Puede producir una gran distancia entre la ciudadanía y esta élite que elige y vota primeros ministros ahí en el Parlamento. Entonces, a mí me parece muy negativo eso, pero observo con sorpresa que gran parte de los expertos se mantienen el nivel de la teoría y no ve que los sistemas políticos son todos malos. Se trata de escoger, insisto, el menos malo. Y esa decisión no es una decisión técnica, no es una decisión donde lo vaya a traer un experto y te vaya a definir qué es lo que es mejor o peor, porque depende de las tradiciones de cada país, porque cada país tiene tradiciones que producen expectativas, y en función de esas expectativas las instituciones entran a operar. Por ejemplo, en el caso de Francia, ¿por qué el semipresidencialismo francés no mantuvo este sistema de cohabitación, que es lo que se está proponiendo para Chile por los partidarios del semipresidencialismo? O sea, que elijamos un presidente, pero que en definitiva quien gobierne emane del Parlamento. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué los franceses abandonaron ese sistema? Porque ellos tenían la expectativa, al votar por el presidente, que estaban votando por quien efectivamente iba a gobernar. Y no les pareció natural, no les pareció sensato, no les pareció razonable votar por un señor y que después gobernara otro, elegido por el Parlamento, con ideas contrarias, y donde uno estatiza, el otro privatiza, y viceversa. Entonces, ese sistema de doble cabeza, ese sistema bicéfalo, no calzó con las expectativas de la población francesa, que venía de un presidencialismo como el de Gaulle, digamos, con figuras presidenciales que realmente gobernaban, y entonces el sistema se transformó en un sistema de un hiperpresidencialismo exagerado. Yo me temo mucho que este sería una posible evolución de Chile, ¿no? Que termináramos en un camino parecido, porque no me imagino el pueblo chileno aceptando que los presidentes de los partidos se pongan de acuerdo para definir quién nos va a gobernar. Gracias. Arturo, antes de darle la palabra a Rafael Covarrubias, quisiera preguntarte cuánto rato más podemos abusar de tu tiempo. A ver, no, yo todavía tengo unos 15 o 20 minutos, así que no hay problema. Perfecto. Rafael, por favor, tienes la palabra. Hola Arturo, un gusto. Parte de las cosas ya las contestaste, pero te quería hacer un par de comentarios, una pregunta en realidad. Tú dices de que el sistema semipresidencialista no se adecua a la práctica, a la costumbre chilena. Pero tampoco lo era porque, perdón, volviendo un poco para atrás, yo creo que casi más importante que el sistema político es el sistema electoral. Creo que el sistema electoral es lo que tiene arruinado a Chile. Entonces, el sistema electoral hasta antes de la constitución del 80 tampoco era mayoritario. Creo que el sistema binominal que había era pésimo, pero tampoco, pero el que había antes era
proporcional, que es al que volvimos ahora, y duró, no sé, 20, 25 años, y tuvo el país bastante estable y funcionando de una manera bastante práctica. Entonces, ¿no crees que cambiando el sistema electoral podría funcionar un sistema semipresidencial a la inglesa, digamos así, o a la, no sé, bueno, el sistema francés también es mayoritario de alguna manera, no conozco los otros casos como Italia o Alemania. Gracias. Mira, Rafael, el tema de los sistemas electorales es un mundo, ¿no? No hay ningún país que tenga el mismo sistema electoral que otro, me parece, o muy pocos, digamos. Hay todo tipo de variantes. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, de nuevo, los sistemas electorales reflejan grupos políticos que definen una ley en la cual, claro, cada uno además busca maximizar sus probabilidades futuras. Entonces, no hay sistemas electorales perfectos, ¿no? Hay sistemas mejores o peores, pero no hay sistemas perfectos. Siempre lo que hay que hacer, como dije, es buscar una combinación entre reflejar las opiniones de la ciudadanía, o sea que, y por otra parte, dar gobernabilidad. Entonces, el sistema es un filtro que transforma votos en escaños, votos en parlamentarios elegidos, y hay ahí una pérdida, ¿no es cierto?, de reflejo de la población. Entonces, el tema es muy, muy complejo, y mucho depende de las fuerzas políticas que los partidos interpretan. Entonces, cuando tú quieres traer a Chile un sistema como el inglés, yo no le veo ninguna probabilidad de éxito a eso. De hecho, en Chile el sistema binominal no se atrevió a hacer un sistema, porque una opción habría sido que Chile en ese momento se fuera a un sistema mayoritario tipo el inglés, ¿no es cierto? Pero eso tiene muchos riesgos. El más evidente de eso, ¿no es cierto?, es que por una mayoría mínima alguien puede quedar con el 100% del Parlamento, ¿no? Es decir, es un sistema que le da a una opinión mayoritaria en un momento un inmenso poder, pero además se permitieron pactos entre los partidos, con lo cual entonces se mantuvo el multipartidismo chileno en el sistema binominal. No fue tampoco que se eligiera a los dos primero, porque se establecieron estos pactos. Entonces tú negociabas al interior de un pacto. Entonces se mantuvo la tradición pluripartidista chilena, incluso en el binominal, solo que en la trastienda, ¿no es cierto? Y tú veías en el Parlamento, entonces, claro, había dos listas que eran las ganadoras, pero al interior de esas listas había distintos partidos. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque el sistema de partidos refleja realidades sociológicas, históricas, políticas de larga data, que son muy difíciles de modificar. El sistema electoral no logra cambiar la realidad, simplemente la modifica, crea incentivos en un sentido u otro, pero no puedes tú pretender que el sistema electoral invente una tradición, ¿no? Invente un partido, un país. Políticamente hablando, o sea, los partidos tienen tradiciones, tienen traspasos que son generacionales, ¿no? Y tienen mucha raíz profunda en la sociedad, y por eso entonces reaparecen, aunque la estructura legal quiera evitarlos. Entonces, hay países de tradición pluripartidista, ¿no? Y eso yo creo que es un dato de la realidad. Ahora, lo que sí está pasando ahora en distintas partes del mundo es que, y esto introduce un problema adicional, es que los partidos, o mejor dicho, la población, tiene vínculos débiles hoy día con los partidos. Tradicionalmente había el vínculo bastante profundo con los partidos, no solo en Chile, sino que en el mundo, me refiero, en los países, en las democracias consolidadas, quiero decir más bien. En cambio ahora pareciera que en todas partes, incluso en las democracias consolidadas, las votaciones son mucho más volátiles y los ciudadanos se sienten menos identificados con los partidos y más libres de votar un día por uno, otro día por otro. Esto hace que haya una masa flotante, difícil de predecir, por eso es una de las dificultades de las encuestas. Esto muy vinculado a la personalización de la política. Estamos cada vez más votando por personas y menos por proyectos
o partidos de larga duración, todo esto produce problemas de manejo en la democracia, porque las democracias consolidadas, haya o no habido, en el caso del multipartidismo o en el caso del bipartidismo, en general han sido democracias con sistemas de partidos muy estables, o sea, con partidos muy bien constituidos, con líderes de esos partidos que representan realmente a los votantes y a los parlamentarios de ese partido. Ese es uno de los requisitos para que funcione el semipresidencialismo, que haya líderes de partidos que realmente controlen sus votos, porque justamente lo que te permite negociar para definir quién es el primer ministro es que tú como jefe de partido digas yo tengo 15 votos y el otro diga tengo 17, y esos 15 votos sean realmente 15, no 14 o 13. Según, o sea, ¿tú cómo negocias si tu partido es díscolo, si tu partido no te obedece, si tus parlamentarios se te sublevan? Entonces, el sistema supone estabilidad, supone autoridad de los líderes y supone partidos consolidados. Eso es un elemento muy importante. Y uno de los problemas que tenemos ahora es justamente que los partidos se están volviendo menos representativos de la sociedad. Y esto no es un problema de Chile solamente, eso está pasando en todas partes. Pero en todo caso, quiero decir que la estabilidad política de un sistema democrático no está vinculada al número de partidos. O sea, hay sistemas muy estables como el danés y que tiene algo de 12 partidos en Dinamarca. No es necesario que haya pocos partidos, digamos 2, para que una democracia sea estable. Eso no es así. Y diría que lo que sí importa es la distancia ideológica que haya dentro de ese arco. Cuando la distancia ideológica es mucha y cuando hay mucha polarización, claro que hay dificultades para gobernar, pero eso vale de nuevo, casi más vale para el parlamentarismo. Eso casi hace más difícil el parlamentarismo o el semipresidencialismo que el presidencialismo, porque tiene un parlamento que tiene que elegir a quién va a gobernar y se hace bien difícil. Cómo se ponen de acuerdo si es que hay mucha polarización, ¿no? Pero en todo caso, yo el tema que les dejo planteado, porque es un tema que inquieta hoy día, es que los partidos están siendo cada vez menos representativos, hay cada vez más fluidez y un electorado cada vez más volátil, ¿no? Y es un desafío a la democracia, sin duda, es una dificultad nueva. Arturo, voy a juntar las últimas 2 preguntas para que cumplamos con nuestro compromiso. Por un lado, Carlos Kahler, director de Chilesuma, también pregunta por un parlamento con un sistema unicameral. ¿Qué consecuencias crees que podría tener esta opción para Chile actualmente? Y Luis Alberto Cárdenas pregunta también en quién radica la responsabilidad de las decisiones cuando se trata de un régimen semipresidencial, que yo creo que en cierto modo ya lo explicaste. Claro, eso. Parto por la última, digamos, claro, la responsabilidad radica en el primer ministro. El primer ministro presenta, presenta el proyecto de presupuesto, presenta los proyectos de ley, los discute, los negocia y logra que se aprueben. Y si el Parlamento le es hostil, él puede hacer de un proyecto determinado un tema de confianza, como se llama, y en ese caso, él, si no le dan ese proyecto de ley, él puede disolver el Parlamento. Legalmente, esto se hace normalmente, es el presidente el que hace la cuestión, pero en definitiva es el primer ministro el que pide esto, igual que en el parlamentarismo. En realidad quien disuelve legalmente el Parlamento es la reina, pero todos sabemos que quien lo hace en realidad es el primer ministro. Políticamente lo que importa es el primer ministro. O sea, quien gobierna en el semipresidencialismo es el primer ministro. Eso no digo ninguna. En el caso de Francia, hay esta anomalía que describí, que podemos entrar en más detalles si les interesa, pero ahí el primer ministro jurídicamente es quien gobierna. O sea, quien presenta la ley de presupuesto, la ley de, en fin, etcétera, quien presenta las leyes es el primer ministro. Sin embargo, el primer ministro, cuando el presidente tiene mayoría en el Parlamento, que en el sistema actual ocurre siempre, es quien designa realmente al primer ministro. Entonces es una persona de él. Por ejemplo, en Francia,
desde el punto de vista jurídico, quien gobierna es Jean Castex, pero no sé cuántos de ustedes ubican a Jean Castex. Me parece que ubican a Macron, ¿no es cierto? Macron es el que decide cuál es el presupuesto. Macron es el que decide quiénes son los ministros, cuál es el proyecto que está discutiendo. Es Macron ahora el que quiere hacer la vacuna obligatoria, ¿no? Es él el que está gobernando, pero jurídicamente el que presenta el proyecto de ley es el primer ministro, pero Jean Castex ni siquiera ha sido parlamentario. Nunca ha sido parlamentario. Es una especie de delegado del presidente. ¿Te fijas? Entonces, pero ese es el caso francés. Ahora, en cuanto al tema de las dos cámaras y de una cámara, yo soy partidario, completamente partidario, y en el libro, La pregunta por el régimen político que publiqué, lo desarrollo. A mí me gusta el bicameralismo. ¿Y por qué? Hay una frase del Federalista, que es como el texto fundador de la democracia de Estados Unidos, que dice: si se consiente que el impulso y la oportunidad coincidan, bien sabemos que no se puede contar con motivos morales ni religiosos para contenerlo. Entonces, de lo que se trata es de evitar que el impulso y la oportunidad coincidan. Se trata de establecer un tiempo de discusión. Y lo que hace, la gracia de tener dos cámaras es que tú tienes dos grupos de personas que discuten un proyecto de ley y que lo examinan y lo pueden modificar y lo pueden frenar o aprobar. Y el Senado, ¿no es cierto?, tiene características un poco distintas, tiene más duración, eso hace que estén menos pendientes de la popularidad que se gana o se pierde con ese proyecto de ley específico que los diputados, pero los diputados tienen por otra parte, reflejan más directamente la opinión política cercana de los últimos años. Entonces, a mí me gusta la idea de dos cuerpos independientes, cuyos cargos no dependen de que presentó el proyecto del Ejecutivo, que examinen un proyecto de ley. Y hay experiencias muy interesantes en Chile. Yo pongo un ejemplo concreto que está desarrollado por el profesor Julio Pellegrini en el libro, que es el caso de la ley anticolusión, ¿no? Un proyecto de ley que nace del gobierno y que en la discusión parlamentaria participan distintos técnicos, distintos especialistas, y que se va modificando en el proceso de discusión y termina siendo un proyecto sustantivamente superior al que comenzó. Entonces, no hay que ver este proceso solamente como un obstáculo al presidente, como si el presidente siempre tuviera la razón, o como si el proyecto no pudiera ser perfeccionado. El Parlamento, ¿qué hace el Parlamento? El Parlamento, a mí me ha tocado ir a la Comisión de Educación, por ejemplo, del Senado, más de una vez, y yo he quedado muy bien impresionado de esa discusión. Porque lo que hace esa comisión es que trae expertos de distintas tendencias políticas, que son oídos, que son interrogados. Los parlamentarios reciben informes de esos expertos, ellos a su vez tienen presupuesto para encargar sus propios estudios. Entonces, el gobierno tiene sus propios técnicos, pero son todos de la misma línea. Y entonces el gobierno presenta un proyecto y se encuentra con que hay un grupo de personas que le dedica mucho tiempo a estudiar ese proyecto. Y yo he tenido la impresión de haber tenido ahí discusiones de alto nivel. No tengo yo esa imagen de un grupo de gente que no quiere pensar el tema, que no está enterada de nada, que no ha evaluado argumentos y que actúa en forma irracional. Pero esa ha sido mi experiencia en el campo educacional, a pesar de que yo he perdido esas discusiones, pero reconozco que han sido discusiones a fondo. Las he perdido en el sentido de que en definitiva lo que se resolvió no me interpretaba, yo había argumentado en contra, pero no puedo dudar de que fue una discusión de nivel. Y el caso de la ley de colusión que analiza un experto como el profesor Julio Pellegrini en el libro, es un anexo que está en mi libro, es muy ilustrativo, ¿no?, de cómo un parlamento puede mejorar las leyes, ¿no?, y puede hacer algo mejor que lo que emanó del presidente, porque aparecen otros expertos, por ejemplo en este caso el Colegio de Abogados, profesores expertos que traen doctrinas más modernas que no estaban consideradas en el proyecto original. Entonces, incentivos, por ejemplo, para
para los que denuncian una colusión, se incorporan de una forma muy efectiva en el proyecto final. Entonces, el proyecto mejora como instrumento para combatir la corrupción. Es un caso específico que pongo ahí, pero el espíritu es que no coincidan el impulso y la oportunidad. El espíritu es dejar un cierto tiempo, aún al costo de demorar la decisión, para que ese proyecto sea examinado cuidadosamente a la luz de distintas visiones. Esto supone, claro, una cierta base consensual. Las democracias funcionan sobre la base de ciertos consensos mínimos. Cuando esos consensos se rompen, cuando simplemente empieza una guerra frontal de grupos que no quieren tener nada en común, la democracia se hace muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, el sistema semipresidencialista o parlamentarista permite en esas situaciones que un grupo se haga de todo el poder y se imponga al otro. Pero los pesos y contrapesos que tiene el sistema presidencialista son su garantía. O sea, piensen ustedes el caso de Trump. Digamos, Trump pudo haber sido un Putin o un Orbán de Hungría, pero no podía disolver el Parlamento. A la hora que él puede disolver el Parlamento, lo hace. Y lo hace cuando le conviene, es decir, cuando asume, que es lo que puede pasar ahora en el Perú, ¿verdad? Que obviamente no van a esperar 5 años para disolver el Parlamento, lo van a hacer en el momento que tengan el poder. Entonces, el momento para disolver el Parlamento es durante el primer año. Ojalá. Ahora, en el caso peruano, por lo que les decía, hay matices. El Parlamento puede que no se preste, que no le abra la puerta. Pero si el Parlamento enfrenta al presidente, seguro que va a haber disolución en el Perú. Y habiendo disolución, es altamente probable que la coalición gobernante quede con la totalidad del poder. Ahí tenemos el unicameralismo funcionando. Una cámara con disolución. Entonces el que gana la presidencia tiene a la mano hacerse del poder total. ¿Queremos correr ese riesgo? Claro que no, pues. La pregunta por el régimen político, así se llama Conversaciones Chilenas, así se llama el ensayo que publicó Arturo Fontaine, está en varias librerías virtuales y realmente es una lectura que deberíamos todos los que estamos en Chile Suma tomar y leer, porque también están las librerías reales, ¿eh? No solo sí, también que están recién abriendo, por eso están recién abriendo, así que bueno, Arturo Fontaine, filósofo, ensayista, novelista, académico, ha sido un agrado haber tenido esta conversación contigo. Yo le quiero pedir a todos que abran sus micrófonos y que le brindemos un aplauso a Arturo por su charla y su buena disposición. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar con ustedes, te agradezco mucho. Que estén muy bien y continúen con esta iniciativa de Chile Suma. Estás invitado a opinarnos, a compartirnos columnas, cosas que tú quisieras que pudiéramos publicar aquí en Chile Suma, encantado. En Chile Suma, y bueno, y ojalá podamos volver a vernos en otro conversatorio sobre algún tema tan entretenido como este. Encantado, que estén muy bien. Bueno, cuídense. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante. Gracias por todo. Gracias, estuvo muy bueno. Muchas gracias, todo muy buena. Gracias. Nos vemos. Gracias por la iniciativa. Muchas gracias. Que estén Muy bien. bien. Muchas gracias, que estén muy bien.